Damos gracias a Dios por estar nuevamente en uno de los programas escudriñando las Escrituras. Con el tema del día de hoy, no juzguéis, pero quiero llevarlo al punto de o hipócritas o verdaderos, amor u odio. Y esto por lo que nuestro Señor Jesucristo menciona en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo en su enseñanza que está dando dice de esta manera: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. Padre, en esta hora te rogamos que bendigas tu palabra, que por medio de ella ubiques nuestro corazón, para que en el diario vivir cumplamos con tus preceptos, de tal manera que te honremos y glorifiquemos a ti. Gracias porque en Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo, hay bendición. Amén. Mucho se menciona y se pregunta y se llega a decir: ¿por qué no recibes a Jesús? Mira que Él te ama, Él quiere lo mejor para ti. Y me dicen, es que no quiero ser hipócrita. Ya desde ahí están juzgando, condenando. Ya desde ahí pusieron un énfasis en una persona que se dice cristiano y que no vive conforme a la Sagrada Escritura, pero ya emitió un juicio. No quiero ser como estos. Ya es señal de que se puso en una condición de un juez. Y los cristianos de la misma manera dicen de tales personas, no quieren recibir. Tienen un problema. No tener a Dios y no tener a Dios caen en el concepto de la maldición o ser hijos del diablo. Ya están condenando. Y yo quiero apelar a lo que la Biblia nos enseña. El principio de enseñanza de Dios para una persona es que su amor esté en esos corazones. Porque Dios es amor. Y dicen, ¿qué tiene que ver el amor? Bueno, mucho. Porque Dios ama lo que creó. En el principio Adán y Eva, con gloria, con hermosura y con todo, fue creado. El pecado que vino a enseñorearse les apartó, de tal manera que dice que el Señor por ese amor, no lo dice literal, pero les mostró de no desecharlos, los cubrió con la piel de algún animal. No lo dice la literalidad, pero dice que los cubrió con pieles. Tuvo que degollar algún animal para que esa sangre derramada fuese la que otorgase esa piel, tipo y figura del sacrificio de Jesús, que nos ama a nosotros, Dios por medio de Él, para cubrir y quitar nuestros pecados. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que se dice, todo cristiano debe de conocerlo y debe de decirlo hasta de memoria. Y ahí es cuando empezamos: de tal manera amó Dios a Nahum que dio a su hijo unigénito. Dios, de tal manera amó Dios a Nahum que dio a su hijo unigénito para que Nahum, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice la literalidad que Dios amó al mundo, a los pecadores. No ama su pecado, pero ama a los seres humanos que creó y les quiere salvar. Y como en el Antiguo Testamento a ese Adán y Eva los quiso cubrir con pieles, de esta manera hoy Nuevo Testamento, a través de recibir a Jesús, cubrirlos con su sangre para borrarles todos sus pecados. Pero dice que fue por amor. Por amor. Las Sagradas Escrituras por eso están impregnadas de ese amor de Dios. Cómo ayudó a muchos hombres como tú y yo que me escuchas. Necesitamos y requerimos de Dios. En el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, hay diferentes personas. Así me lo enseña la Sagrada Escritura. Pero también en la práctica hay mujeres u hombres muy sensibles que lloran demasiado. Y hay otros que por la misma circunstancia, en lugar de llorar, ríen. Por la misma circunstancia. Hay otros que guardan silencio. Hay otros que hablan mucho. Hay otros que son hiperactivos. Hay otros que son pasivos. Hay otros que les gusta crear
Hay otros que les gusta que les den órdenes para hacerlo. Hay personas emocionales, hay personas que tienen sentimientos de derrota, hay otros que tienen sentimientos de triunfo. Hay de diferentes caracteres, conductas, emociones. Hay la historia que comentan mucho los rabinos judíos respecto cuando van caminando cerca del muro de Jerusalén y pasa una zorra y tira una piedra y uno se empieza a reír, ja, 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 alegrarse, y otro empieza a llorar. Y el que llora le pregunta, ¿por qué te ríes? ¿No te das cuenta que se está y le dice por lo mismo que tú estás llorando? Dice, pero no te das cuenta que está escrito que el muro, las zorras iban a destruir, etcétera, etcétera. Profecías. Y aquel que reía le dice, por lo mismo río, por lo mismo que tú. Porque así como está escrito eso, está escrito que Dios ama a su pueblo. Mientras que para unos una palabra puede ser de tristeza, llanto, dolor, para otro puede ser de alegría. Hay algunos que dicen, es que mi marido, sobre todo ciertas hermanas dicen, es que mi marido es bien codo. Le pido para esto y con trabajos me da, dice. Pero también recuerda que con trabajo lo obtiene. Y aquel dice, no, pastor, yo no soy agarrado. Soy ahorrativo, es otra cosa. Para unos es una cosa, para otros es otra. Cada quien habla conforme a su conveniencia. Y así es donde se piensa que en el cristianismo, dicen ahí en la iglesia, van muchos hipócritas. Jesús habló muy claro de esto, de la hipocresía. Por eso dije, amor u odio, hipocresía o verdad. El amor de Dios dice que excede todo conocimiento, dice Efesios, dice para que seáis llenos, dice Pablo, de esa deidad o plenitud de Dios. ¿Cómo se obtiene ese amor para los creyentes? Dice Pablo a los Romanos 5, me encanta, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Fue derramado, derramar. No nos los ha dado por medida. De la misma manera que lo ha hecho conmigo, lo ha hecho o lo quiere hacer contigo, con tu papá, con tu mamá, con el pastor, con el apóstol, con el profeta, con el evangelista, con todos. Es derramar. La palabra derramar es la misma que en el corazón de Dios está cuando dice que abrió las fuentes de los abismos para inundar esta tierra a través del diluvio. Derramó agua sobre ricos, pobres, buenos, malos, animales, sobre todo. La misma agua que destruyó una humanidad es la misma agua que salvó a esa arca donde estaba Noé, su familia y los que habían entrado, animales que habían entrado ahí. Notemos, ese es el derramar. Les cuento algo. Dice en el libro de Malaquías, no es por pedir dinero, nunca lo hemos hecho, no perseguimos fines lucrativos. La iglesia, casa de alabanza, tiene la enseñanza de lo que es ofrenda, diezmo, primicia, generosidad y donativo, todo lo que menciona la Sagrada Escritura. Y no torcemos nada, no hablamos del pacto y que da, y vuelvo a repetir, insistir en esa enseñanza. Los televangelistas y dicen, Dios va a cancelar tu deuda, ¿cuánto debes? Y dicen, es que debo 100,000 pesos, ¿cuánto? Y todavía contestan, ¿con cuánto quiere ofrendar o darle al Señor? Y dicen 5,000 pesos, Dios va a cancelar tu deuda de 100,000. Lo he dicho y lo comento mucho y dice, usted nada más le dice, pero no nos los lee. El libro de los Salmos en el número 37, pero ya van a salir con que es Antiguo Testamento, nosotros somos de la gracia, eso es ley. Quiero decirles que es el mismo Dios. Y dice la Biblia que Dios no cambia.
Y en ese salmo, en el número 37, versículo 21, dice, el impío toma prestado. ¿Y saben qué dice? Y no paga. Mas el justo tiene misericordia y da. Es que eso no es para nosotros. Yo creo en la profecía: retomad lo bueno y desechad lo malo. Bien dice Jeremías, desde el 28 en adelante: hurtan mi palabra y dicen paz, 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 y tal no viene. La Biblia a mí me dice que yo debo de cumplir con los preceptos del que me ama, que es Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia me enseña que hay cristianos verdaderos, y algunos dicen, pero ¿cómo puede ser posible? Pues sí, pero es que hay hipocresía. Pues sí, Jesús mismo lo dice. Miren lo que dijo Jesús. Dice: el sembrador salió a sembrar, parte cayó entre piedras, espinos, etcétera, etcétera. Pero hay un momento, dice, que parte de semilla cayó en buena tierra. ¿Y qué creen? Dice que esa buena tierra, dice que unos producen al 60, otros al 30 y otros al 100. En buena tierra, pero no produce lo mismo en todos. Lo dejo de tarea, otra enseñanza daré. El sembrador salió a sembrar, muy contento, dice Jesús en una de sus parábolas, enseñanza. Y dice que por la noche vino, esto lo dijo Jesús, el malo, Satanás, y sembró cizaña en el mismo campo. Y vinieron y le dijeron, dice Jesús en su enseñanza, vinieron y le dijeron al de la hacienda: Señor, vino, ¿quieres que la cortemos? Y el Señor dijo, y lo dijo Jesús: no lo corten. No lo corten. Pero Señor, no lo corten. Puede que en eso también, o sea, sembró hipocresía, para que entiendan, el diablo. No lo corten. Pero Señor, no sé, y hay pastores, líderes, lo he enseñado, seminarios, hasta con doctores de ley, de Biblia, y me han dicho: ¿dónde estudió? ¿Cuál fue su escuela? La Biblia, Jesús. Es muy duro esto, pero es verdad. Y dice: no lo corten. Pero Señor, nos va a echar a perder. Y algunos dicen: es que en mi iglesia yo no permito. Sí, esta es tu iglesia, pero en la iglesia de Cristo debemos tener mucho cuidado. Ay, no, es que ustedes no, nosotros no permitimos. Jesús nuestro Señor tuvo en su ministerio a un ladrón, lo conocía y sabía de él. Yo no sé si Pedro le dijo: Señor, ya Judas se quedó con mis sandalias. Pero la Escritura nos dice, cuando aquel pasaje de que, ay, debimos de darlo a los pobres, y esto dice que dijeron, esto debimos darlo, esto lo dijo porque era ladrón. Jesús los conocía, pero Jesús no le dijo: ¿sabes qué, Judas? Te me vas porque me vas a echar a perder a todos los demás hermanos. Jesús lo enseñó y lo va a cumplir. Y me duele eso. Me duele por la cuestión en que el Señor dice que así va a ser. Muchos que se dicen no van a entrar, y muchos que no son, pero creerán, van a entrar. A ese reino me refiero de Dios. Cuando dice: aquel día que se corte, se cortará, y la cizaña o lo malo, el hipócrita, vaya a ser echado al fuego, mas el otro va a ir al granero, el trigo, a la eternidad. Ahí lo dijo Jesús. Así está en la Sagrada Escritura. Por eso mi tema es hipocresía o verdad. Jesús
Sufrió y murió en la cruz para salvar. Así dice la Sagrada Escritura. Pero para salvar a los pecadores que se arrepienten. Arrepentirse es ir en un camino, en el griego dice es ir, arrepentirse dice es ir en el sentido contrario en el que se iba. Si yo iba a la derecha, yo ya no debo de ir a esa derecha, yo debo de ir a la izquierda. Así dice que es la palabra arrepentimiento. No debe de ser una mera emoción, sino una verdadera devoción. Jesús dice, capítulo 7, del 1 al 6, ahí, no juzguéis, pero más adelante nos dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Voy a volverlo a leer. Esa parte dice hipócrita, no juzguéis, luego dice hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, de tu hermano, de tu hermano. ¿A quién llama hermano Jesús? Hay que leer bien. Aquí está donde preguntaba yo, ¿amor u odio? Porque es probable que no hables de hipocresía juzgándolo. Es probable que el amor de Dios no esté en tu corazón y por eso hables de una manera incorrecta. En el corazón es donde salen las malas sospechas, habría dicho Jesús. Salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los pleitos, las contiendas, desobediencia a los padres, pero dice que del corazón salen. No contamina lo que entra, sino lo que sale, dice Jesús. Yo te estoy diciendo lo que dice Jesús, no lo que es que escuché a un pastor. Vuelvo a repetirles, me han preguntado, ¿quién fue su maestro? Mi maestro, el primero es Jesús. Y de ahí Pedro, Juan, Mateo, Zacarías, Jeremías, Ezequiel y algunos autores, sí, Francisco La Cueva y bueno, Sproul, bueno, muchos. Pero lo importante es Jesucristo. Y dice la Escritura, a Tito le escribe Pablo, de los que les digo que no tienen la revelación absoluta del amor de Dios, porque pues, al juzgar, dice, son hipócritas porque profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y dice, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Cuál es la primera obra que debe de haber en un arrepentido, en algún ser, en alguna persona? El amor. Aceptar a Cristo como Salvador nos provoca amar. De tal manera que se ama a Dios y de esa manera dice que se cumple la ley. Amamos a nuestros semejantes. Haciendo esto la ley y los profetas cumplen, dice Jesús. Entonces no se es un juez, se es un hermano. Voy a repetir eso. Entonces no soy juez, sino soy un hermano. Porque si veo a mi hermano tener necesidad, dice la Biblia, que yo me acerque para ayudarle. Gálatas 6:1 dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, no carnales, no que condenan, no jueces, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote tú, lo que dijo Jesús, quitándote la viga. Entonces debemos reconocer que nosotros, antes de ver las faltas de otros, tenemos tantas faltas que son hasta mayores, es lo que nos dice Jesús, que las de aquellos que vemos en nuestros semejantes.
Y cuando nos amamos a nosotros mismos, pedimos perdón. Y cuando pedimos perdón a otro, entonces ese amor de Cristo se va perfeccionando y no entro en la condición de los que juzgan. Y entonces la hipocresía no es. ¿Hay algo mejor en la vida de una persona? Necesitamos tener a Cristo para no entrar en juicios de condena hacia los demás. De la manera que Cristo dice que nos perdonó, nosotros debemos de perdonar. Y entonces andaremos y estaremos en paz. Concluyo. ¿Hipócrita o con amor verdadero? Yo espero que teniendo a Cristo en nuestros corazones, aún con los defectos que podamos decir que tenemos, vivamos en el amor. Y si alguien nos ofende o ofendemos, pedir o dar perdón. Dios, en esta hora, si quieres decirle esa oración al Señor para entrar en paz con Él, dile: Señor, en esta hora te entrego mi vida, te pido que me perdones. Reconozco que con miradas, con palabras, cometo no solamente yerros, por no llamar pecados, de hablar, de decir, de juzgar y condenar. Mas yo te ruego que me perdones. Y quiero decirte que al venir tú a mi vida, me darás de tu amor para comprender y entender la vida de los que me rodean. Y en lugar de destruir, edificar, restaurar. Sabemos, Dios, que en ti hay libertad de condenación. Gracias porque con tu sangre no solamente me perdonas, sino permites que mi nombre, al ser escrito en el libro de la vida, provoque bendiciones sobre mí. Amén. Y oraré por las necesidades. Padre, tú conoces a cada uno de estos mis hermanos y hermanas, y te ruego, Señor, que bien dijiste que para los que creemos en ti no hay condenación. Luego entonces hay bendiciones. Queremos rogarte que todo lo que anhelan, desean y quieren mis hermanos en estos días, tú se los concedas. En el nombre de Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. No olvides mandarnos tus peticiones al correo casadealabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. Asimismo, te invitamos a que revises nuestro canal, donde encontrarás las secciones Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, Escudriñando las Escrituras los días lunes y jueves, y el podcast Celebrando su Gloria. No olvides activar la campanita para seguir recibiendo nuestras notificaciones al instante. Cristo les ama. Nos vemos.